Y ya ahora sí dice que usted está empezando a grabar. Listo, y la grabación se va a ir a documentos. Y en documentos hay una carpeta que dice videoconferencias Telmex y ahí va a estar la grabación. Ah, ok. Sí, muy Ujú. bien. Muchas gracias. No de qué clic. Ya puede volver a compartir. Gracias. Ahí está. Ya, ahora sí. Ok. Aquí ya Ya, confirmé mi pantalla. exactamente así. Ok, gracias. Sí. Ok, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de derecho romano. Ya pudimos ver en la primera clase eh, los conceptos básicos, por qué vamos a estudiar o por qué estudiar derecho romano. Y el día de hoy vamos a continuar con las etapas del mismo, con las etapas del derecho romano. Recordemos que la materia de derecho romano es una etapa o es una materia de historia, de la historia de nuestro derecho. Vamos a ver que en este tiempo, en este preámbulo de lo que es la materia de derecho romano, hubo varias etapas en las que se desarrolló y cómo se fue perfeccionando la materia. Y vamos a ver que una de las primeras etapas fue la monarquía. Esta, obviamente, todos sabemos un poco de historia, y la monarquía fue una invasión que hubo en los territorios de Italia hacia el año 2000 a.C. Esto fue por los arios, quienes eran un pueblo indoeuropeo, procedían de Rusia. Este pueblo, al parecer, era de pastores enérgicos, inquietos, con una familia patriarcal, y de ahí vamos a ver las características de la monarquía. Estos a su vez se unen a varios países de la cuenca mediterránea, a una cultura sedentaria y agrícola, dándose con esto cierta función de grados entre ambas culturas, es decir, se conjuntaron tal como ha pasado en muchas otras culturas, inclusive aquí en México. Al final del segundo milenio antes de Cristo, cuando el Mediterráneo comienza a conocer el hierro, Italia es invadida por segunda ocasión por un pueblo procedente de Asia Menor. Recordemos que si estamos hablando de derecho romano, pues todo tiene que ver con ese país. Llega en ese tiempo un pueblo no indoeuropeo. Esto llega lleno de piratas, de magos, ingenieros, artistas. Si recordamos un poquito de historia, pues antes era muy conocida esta parte, lo que eran los gitanos, lo que eran las personas que se dedicaban al comercio negro, etcétera. Y entonces estas culturas que llegan a invadir Italia se establecen hacia la región de la Toscana. Por su parte, al sur de Italia, pequeñas aldeas se empiezan a asentar con latinos de esa misma ciudad. Sin embargo, la historia arcaica de Roma coincide con esta historia, pero retrae a lo que es el derecho romano de estos movimientos en esa etapa de la monarquía. Aquí vamos a ver que hubo una base étnica y los romanos fundaron esa situación por tres pueblos: los ramseses, los cineses y los terceros de raza etrusca. Estos pueblos a su vez se agruparon en tribus, cada una de las cuales se dividía en curias. Esa, digamos, era su estructura organizacional, y a su vez se dividía en gens.
Estos, por su parte, constituían un parentesco y se agrupaban por familias que procedían de un tronco común. Recordemos que gran parte de la historia, y lo podemos ver hasta la fecha, los poderes se van heredando. Si bien es cierto, nosotros vivimos en un tipo de gobierno democrático, también es cierto que podemos ver hasta hoy en día esa etapa en la que el hijo sigue los pasos del papá, el papá del abuelo, etcétera. Si bien es cierto, aquí ya no se hereda el poder, en aquel entonces, sí, los poderes eran heredados y sabían si venían de una sangre, por decirlo así, de una raza pura, al pertenecer todos de un tronco común. Estas tribus, a su vez, se hallaban bajo la autoridad de un rey. Este rey, por su parte, no gobernaba de manera absoluta, sino que se ayudaba de un cuerpo colegiado conocido como el Senado. Es decir, la monarquía romana no era absoluta. El rey únicamente ejercía la autoridad que le era delegada por los patricios. Nosotros lo podemos ver, de hecho, actualmente en esos países precisamente, cómo existe todavía lo que es un reinado. Sin embargo, bueno, no es no por ser el rey o la reina en estos momentos, la autoridad es absoluta. Tienen cuerpos colegiados que les ayudan a gobernar su país y a tomar decisiones tanto legislativas como judiciales. En aquel momento, en la monarquía tampoco era un reinado absolutista, sin embargo, obviamente, pues no existían todos los derechos que existen al día de hoy. Por su parte, en aquel momento, Rómulo estableció la distinción social entre los patricios y los plebeyos, que es una de las actitudes más constantes en derecho romano. A su vez, crea un senado de 100 patricios y así comienzan las guerras de conquista. Los patricios ejercían su poder en asambleas llamadas comicios por curia. Estos comicios eran los que elegía el rey y lo investían de autoridad. También promulgaban las leyes. El voto se emitía por curia. Dentro de cada curia se votaba por persona para determinar el sentido en que ésta votarían respecto a los comicios. Por su parte, el rey subdividía 3 grandes funciones. Era jefe del ejército, era magistrado judicial y sumo sacerdote. Nuevamente, si nos vamos a lo que es nuestro actual gobierno, nuestro presidente de la República, si bien es cierto, no es un reinado, es una república, sin embargo, si vemos las funciones, todavía tiene a su cargo el ejército, aquí en México. Entonces, si vamos continuando en ciertos puntos de la historia y obviamente a nuestras condiciones judiciales y a nuestras condiciones políticas y a nuestras condiciones de historia. En aquel momento, ese rey, para tomar decisiones, el rey tenía que consultar al Senado. Por su parte, era un cuerpo integrado por los patres, quienes eran personas mayores con mucha experiencia, algunos de los cuales incluso eran magistrados. En aquel momento se le daba esa virtud a las personas más adultas. En teoría, pues eran las que más conocimientos tenían. El Senado era un órgano permanente de gobierno a quien el rey tenía la obligación de consultar todas las decisiones que tuvieran relación con cuestiones públicas. Este órgano fue prolongando su existencia hasta el Bajo Imperio. Dentro de una de las facultades del Senado era el ejercicio de la ratificación de las leyes y las elecciones. Las leyes y las elecciones se llevaban, como acabamos de mencionar, a través de los comicios, pero el Senado tenía la facultad de ratificar esas elecciones y por lo tanto
pues se iban convirtiendo en leyes, tal como ahora lo vemos nosotros en nuestra Cámara Legisladora. Obviamente nosotros tenemos nuestro propio procedimiento para hacer leyes. También el Senado proponía resoluciones de carácter legislativo a través de, o el nombre que se le daba era Senados Consultus, y las últimas obligaciones eran en derecho público. En caso del fallecimiento del rey, como sucedió en aquel momento con Rómulo, el Senado tenía la potestad de nombrar al interrex, es decir, alguien que va a gobernar hasta que se elija un nuevo rey. Hasta que se elija, en este caso, un sucesor, porque recordemos que el reinado se sucedía. Como en ese momento era algo extraordinario, pues había que nombrar un gobernador. Pasa lo mismo ahorita, ejemplo, ¿qué va a pasar con las elecciones precisamente de Tepozotlán? Ustedes saben, o no sé si han leído las noticias, que las pasadas elecciones ganó un partido político precisamente. Se anuló o se metieron algunos procedimientos ahí judiciales ante el Tribunal del Instituto Nacional Electoral y se ganó una controversia. Estamos a nada de hacer un cambio administrativo el 1 de enero, donde los 125 municipios del Estado de México cambian de sus gobernantes municipales. El día 1 de enero hace la entrega el gobierno que actualmente se encuentra en cada municipio y recibe el que haya ganado las elecciones del pasado mes de junio o julio, ya no recuerdo. Obviamente para así como lo vemos, hay una etapa de transición, una etapa en la que no se puede dejar al pueblo sin gobernantes, y precisamente por eso en cuanto sale uno, entra o ingresa otro gobernante. En el ejemplo que les pongo de Tepozotlán, ¿qué va a pasar? Al no haber un gobernante, si bien es cierto, hubo aparentemente quien ganó una elección, también es cierto que las otras partes o la otra parte mete recursos y gana sus recursos. Obviamente, la persona electa vuelve a meter recursos, pero al final del día es una situación en la que no debe de quedarse el pueblo sin gobernantes, porque no se puede quedar el pueblo, en este caso un municipio, a la deriva. Entonces, en el ejemplo, vamos, es un cuadro comparativo a lo mejor muy sui generis, pero en aquel momento también, como murió en su momento Rómulo, el Senado pues no podía dejar al pueblo sin un gobernante que lo rigiera. Por lo que el régimen monárquico de la antigua Roma se basa en 3 órganos políticos y con tareas específicas y distintas. Si recordamos, es el rey, es el Senado y son los comicios para que todo esto funcione. En aquel entonces, el rey, recordemos que podía ser sacerdote, juez, o tenía las funciones de ser sacerdote, juez y jefe militar. Los comicios estaban repartidos por curias y ahí estaban, y también tenían lo que eran los consejeros o los sacerdotes o las personas más ancianas de la población. Por su parte, el estado social y económico de Roma en los primeros años
tenía únicamente 20.000 habitantes en un territorio de 800.000 kilómetros cuadrados. Su principal fuente de riqueza era la agricultura y la ganadería, y sobre el ganado siempre existió la propiedad privada. Esto vamos a irnos un poquito a lo que es la cuestión de la economía de Roma, que afecta precisamente a la etapa judicial. Respecto a la propiedad agrícola, esta se inició con la figura de la huerta familiar, extendiéndose con prosperidad a las tierras de labor. En esa etapa, pero pasado el tiempo, la propiedad privada dio pie a la explotación agrícola que se llevaba a cabo por los miembros de cada familia. Como Roma no tiene una buena ubicación geográfica para ciertas actividades y para hacer como decían, como México es un país rico en su tierra, en su clima, no es el caso de Roma, la actividad era limitada y se limitaba a ciertos productos como la sal, como las manufacturas y los productos de importación. Esto tanto en los fenicios como en los griegos, y el trueque era precisamente una forma de comercializar todos estos productos. Nuestros autores hablan de tratados comerciales que existían entre Roma y Cartago, con lo que en este caso las zonas influenciaban de manera comercial a la costa italiana y al mar Mediterráneo. Respecto de la religión de los pueblos primitivos, se basaban en divinidades impersonales manifestadas a través de los fenómenos naturales, y recordemos que en ese momento los sacerdotes eran considerados precisamente como personas sabias. Por lo tanto, estas personas eran los que conocían precisamente esas divinidades. Obviamente, como en todas las culturas, esas divinidades existían las buenas y existían las malas. Y al igual que en la actualidad y que muchas, ya no vamos religiones, sino creencias, cultos, etcétera, dividían o se representaba lo bueno por lo blanco y lo malo por lo negro. Por lo que el romano de esa época buscaba tener una buena relación con la divinidad a través precisamente de lo que los sacerdotes establecían como ceremonias de culto a esas divinidades. También en aquel momento se daba culto a las divinidades del hogar y a los muertos. En el hogar existía un fuego doméstico sagrado al cuidado del jefe de familia, y además de este fuego existía un lar familiar, que era una divinidad encargada de la protección del hogar y las tierras, íntimamente relacionado con el espíritu de los familiares antepasados. Nosotros recordemos que seguimos a la fecha, y bueno, ahora considero que un poco menos arrastrando lo que es la religión. Sin embargo, parte de nuestra etapa judicial fue formada mediante precisamente el tipo de religiones que se fue llevando. Si nos vamos un poco a la historia de lo que es México, anteriormente las culturas de aquí, pues también establecían sus sanciones y establecían sus leyes o reglamentos o costumbres a través de sus divinidades. Por Roma, pues no puede ser la excepción, y en aquel momento los muertos tenían una importancia muy notoria en el ámbito familiar, ya que los romanos creían que los muertos en su tumba continuaban con vida, aunque de una manera diferente a cuando estaban vivos, pero no creían en la extinción total.
A principios del siglo VI a.C., la escritura y un alfabeto propio fue introducido en Roma y este motivó un desarrollo importante en diversos campos y, por supuesto, y obviamente, principalmente en el ámbito jurídico, que es lo que nosotros podemos enfocarnos, fijándose así lo que fue el derecho consuetudinario, que, insisto, y seguiré insistiendo, vamos arrastrando a través de los tiempos. Ahora, lo que es la gens, la familia, la clientela, los patricios y los plebeyos. Como ya hemos mencionado hasta este momento, la población de la antigua Roma era todo menos unida, menos homogénea. Más bien era una comunidad, una población dividida entre las clases sociales. Tenemos a los patricios y tenemos a los plebeyos, existiendo además otras figuras como la clientela, la familia y la esclavitud, pero como lo pueden ver en su pantalla, principalmente la esclavitud. Además de existir una notable diferencia entre los ciudadanos y los extranjeros. No llegabas a el pueblo y ya pertenecías a él. Esas situaciones eran muy, muy marcadas. Las familias que se consideraban tener un mismo árbol genealógico constituían la gens y también tenían un nomen gentile o tenían yo les comentaba, esa calidad o esa pureza de pertenecer a un tronco común. La gens es conceptualizada como una agrupación de familias análoga al genus helénico, a la cipe germánica o al clan celta. En un inicio, únicamente las familias patricias podían constituir estas nominadas gens. ¿Por qué? Porque eran las familias de renombre, las familias económicamente estables y las que podían darse el lujo a la vez de tener precisamente esos esclavos. Formaban el grupo de ciudadanos con derechos. Estos pues, obviamente los tomaban como descendientes de los fundadores de Roma y eran la parte más elitista de Roma. Pasado el tiempo, aparecen también las gens en la parte de los plebeyos. Ya no solamente los patricios formaban estas comunidades, sino también ya los plebeyos podían formar. Por su parte, la familia se componía por personas sometidas a la potestad absoluta de un jefe denominado pater familias. Los sometidos podían ser varones no emancipados, solteros o casados sin importar su edad, y mujeres que no hubieran pasado por matrimonio u otra familia. La mujer del pater familias y las mujeres de todos sus descendientes varones casados, y las personas que dadas en adopción a él o a cualquiera de sus descendientes varones. Recordemos que en ese momento ya existía lo que era la adopción y todos los que pertenecían a esa familia eran considerados partes de esa pequeña sociedad. Nosotros podemos verlo todavía arraigado en muchas de las familias actuales. Existe lo que es el patriarcado o los matriarcados. Hay familias actuales que están muy marcadas en ese sentido. Vámonos un poquito más a provincia. Allá es mucho lo que diga el papá o la mamá, depende. Y el resto de la familia se va a esas potestades que ellos establecen. Y
Digo, no es una ley escrita ni es algo que tenga que ser a fuerza, es una situación que se va haciendo precisamente de manera por costumbre, pero que como historia, como costumbre, como algo tradicional, algo que venimos arrastrando, pues se sigue llevando a cabo. Por lo tanto, estas comunidades estaban sujetas al paterfamilias, no aplicaba tanto un lazo familiar, sino más bien una potestad. Precisamente porque dejaban ingresar a lo que eran las personas adoptadas. Otro de la clasificación social en Roma era la clientela. Esta era una institución social que consistía en el hecho de que un hombre libre se acogiera a la protección de un ciudadano o patrono, como también se le llamaba, o a un grupo de familias que se llamaban gentilidad, quienes además estaban obligados al servicio militar de las gens y a ciertas prestaciones a favor del patrono o de su jefe o del ciudadano que les otorgara esa protección. El patrono, quien era precisamente el líder, por su parte tenía el derecho de tutela y de herencia. No participaba, según la historia, en los derechos políticos ni civiles, pero sí participaba en culto y religión conforme a esa clase social que era la clientela. Los patricios, al ser la parte elitista en la ciudad de Roma, en aquella época, era la clase que gobernaba. La aristocracia, la asamblea curiada que deliberaba sobre los intereses del resto de los ciudadanos, sobre los intereses de la ciudad. Eran precisamente la casta que dominó Roma durante siglos. Obviamente los que nacían en esa situación de romanos, pues estaban desde un principio con una buena estrella, con una buena dedicación, porque no se necesitaba más que pertenecer a ese tronco común para formar parte de esa clase social. Por su parte, los plebeyos estaban conformados por los vencidos, una masa de población necesaria para la acción militar y para el trabajo en la vida económica de la salud. Algunos autores, si ustedes o nosotros podemos leer, atribuyen el origen de la plebe a la protección que los débiles buscaban de los fuertes y a la conveniencia de estos por tener gente de servicio o auxiliares a quienes se les consideraba de segunda categoría. Entonces, como lo pueden ver en su pantalla, es exactamente eso, una clasificación social. Si actualmente tenemos clases sociales en México y son marcadas, en aquel entonces eran extremadamente marcados. Quiénes eran unos y quiénes eran otros. En el caso de los hijos legítimos y los esclavos emancipados, ingresaban a la clase de los plebeyos. Obviamente no podían ser patricios porque eran hijos ilegítimos, pero no podían ser esclavos, en el caso de los esclavos emancipados, porque ellos habían retirado de su dueño. A los patricios se les consideraba como nobleza gobernante, quienes además poseían grandes extensiones de tierra,
Obviamente, precisamente por eso eran ricos, por eso eran los adinerados, porque en aquel momento era la riqueza más importante, la tierra. ¿Por qué? Porque ahí tenían al tener suficiente tierra, tenían la capacidad de disponer de ella en siembra, sí, en todo esto, y hasta poder sostener más esclavos, poder alimentar más esclavos, poder comprar más esclavos. A su vez, con ello disponían de estos para explotar la tierra. No se comparaban con los plebeyos, que eran pequeños propietarios, que podían ser jornaleros, artesanos o traficantes, es decir, comerciantes. La marcada diferencia económica social entre los patricios y los plebeyos se ha prestado a considerar que esta diferencia fue producto de un progresivo encubrimiento social de una minoría que acaparó tierras y en consecuencia riqueza. No existió una distribución equitativa de la misma y que en un momento determinado, pues, se luchó contra esa marginación. Y también mencionábamos que existían la figura de los extranjeros. Estos, por su parte, que eran obviamente los que venían de otras ciudades, no participaban ni en el derecho público ni en el privado, y estos no eran súbditos de las ciudades aliadas o habían sido acogidos bajo la hospitalidad romana, no podían esperar otro trato que el de enemigos. Obviamente no eran, ningún extranjero era bienvenido a las ciudades romanas. Ahora lo vemos en todo lo que se nos está invadiendo con la emigración, ¿no? Hay ciudades, inclusive aquí en México, que no ven bien esa parte de que otras personas de países buscando al ojo económico o al ojo político, pues vengan a invadir la tierra que no les pertenece. O si nosotros no vamos al contrario, en Estados Unidos no se ve bien la migración de cualquier parte de Latinoamérica, incluyendo de México. Y que al final del día, bueno, hoy en la actualidad existe la manera de ser extranjero, de ser visitante a través de un procedimiento, a través de papeles, a través de un reconocimiento extranjero, y aún así la gente que migra de manera ilegal, pues no es bien vista. Si a veces ni los que llevamos esa documentación completa, existe esa equidad en la humanidad, pues en aquel momento tampoco, y actualmente con la gente extranjera de manera ilegal, pues muchas veces no vemos esa cordialidad entre las diferentes naciones. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el rey. El periodo monárquico de Roma duró aproximadamente 250 años. En este tiempo gobernaron 7 reyes. Y recordemos que su poder se encontraba limitado únicamente por el Senado, integrado por los plebeyos. El rey era el sumo pontífice, el jefe de gobierno y el magistrado que impartía justicia. Bueno, esto ya lo mencionamos. Y en sus manos se encontraban las declaraciones de guerra o, contrario censo, los casos de paz, la disposición del botín y la ordenación de los tributos. Este también, además, es el jefe del culto y, en teoría y en sus creencias, era el intérprete de la voluntad divina y quien definía tanto el calendario como los días festivos. Es decir, en su poder recaía toda
recaían todas esas circunstancias. Cuando éste moría, el nuevo monarca debía ser electo por los comicios, por las furias, y mientras tanto gobernaba un interrex que provenía del Senado. Se ha atribuido también a esta etapa de la monarquía un carácter de origen militar, es decir, que el rey era el jefe de la nobleza con la cual compartía la autoridad sin que existiera un proceso de elección popular. También una característica de la monarquía es que era vitalicia. Nosotros podemos observar, yo les comentaba, con la reina actualmente, Isabel, sigue siendo reina y es hasta que muera. Entonces todavía existen en la actualidad ese tipo de gobiernos. En Roma, según la tradición, fue la revolución quien acabó con la monarquía, aun cuando no se sabe exactamente lo que sucedió. Algunas hipótesis de libros refieren que hubo un levantamiento de los nobles contra el monarca, golpe que los sabinos contra los estrucos lograron la emancipación de siervos, los liberaron. La caída de la monarquía se considera que sucedió en el año 510 a.C., pero no son fechas que tengamos ciertas. Nuestra historia se ha inclinado en pensar que este hecho aconteció antes de 510 a.C., pero, insisto, no son fechas establecidas determinadamente o de manera real. Otras teorías hablan de que no existió una caída de la monarquía, sino más bien que hubo un cambio paulatino precisamente por todas estas situaciones jurídicas que fue avanzando, fue evolucionando y se crea lo que es la república. Recordemos entonces que hubo 7 reyes romanos. El primero fue Rómulo, quien funda las Civitas, junto con su gemelo Remo. Si han escuchado por ahí también el libro de Rómulo y Remo. Estos elegían a los hombres más bélicos para integrar el ejército y los organizaban en legiones. Se da el nombre en el tiempo en que gobernó Rómulo de Populos a los habitantes libres de las Civitas. Instituye Rómulo el Senado y este fue asesinado por los senadores, precisamente. Bueno, eso es lo que cuenta la historia. Otra parte de la historia dice que fue que lo mató su padre, el dios Marte, y que lo convirtió en un dios Quirino. En realidad, él muere y es cuando buscan quién lo va a suceder, y precisamente entra el Senado estableciendo un interrex. Después de Rómulo sigue Numán Pompilio. Nace en Cures, es una ciudad sabina y es yerno de Tito Tasio. A su parte, mientras gobierna, crea el Pontífice Máximo, divide el año en 12 meses lunares y lo completa con meses intercalares. Establece un calendario de días fastos y nefastos, en aquel momento así se llamaba, y podemos ver que todavía tenemos ese calendario. Obviamente cada quien lo modificó a la historia, pero seguimos rigiéndonos por un calendario de esas cualidades, no así en otros países, en otras creencias. Después, nuestro tercer rey de aquella época es Tulo Hostilio, y reglamenta el derecho de la guerra.
¿Por qué? Porque constantemente se encontraba en combate con pueblos sabinos y etruscos. Destruye lo que en aquel momento era la Alba Longa, motivado por la tradición del albano Metosufecio, y traslada su población a Roma. Este muere por causa de un rayo, pero estuvo en el reinado 32 años. Sigue Ancomarco, nieto de Numán Pompilio, y este da origen a la ciudadanía a militares de latinos. Construye el primer puente de madera sobre el río Tíber y la primera prisión frente al foro, y este solamente reinó 24 años. Nuestro quinto rey de aquella época es Lucio Tarquino Prisco, también conocido como el Antiguo. Fue elegido por los comicios, elige a familias plebeyas y las eleva al patriarcado, y ahí empezamos a ver lo que decíamos, que empieza a avanzar la monarquía al haber esta dualidad, esta comunión ya entre los que son los patricios y los plebeyos, ya que de ella designa 100 senadores. También este rey construyó una muralla de piedra alrededor de la ciudad y cloacas para recibir el agua de los valles. Inició la construcción del templo de Júpiter y es asesinado por los hijos de Ancomarco después de 38 años de reinado. Si vamos viendo, uno reinó 38, otro 39, 32, 24 y 38 años hasta ahorita. Llega a lo que es el sexto rey y es Servio Tulio, hijo de una esclava de origen estruco, y se le atribuye el levantamiento del primer censo y la división del cuerpo de centurias. Y este gobernó 44 años. Es decir, es el que de los 7 es el rey que más duró en el cargo. Y por último tenemos a Lucio Tarquino el Soberbio, y retiene el poder después de Servio Tulio sin haberlo obtenido de los comicios ni del Senado. Consolida la unidad con los sabinos, pero su soberbia lo lleva a considerarse que todo estaba hecho y sin buscarlo preparó la transición hacia la república. Precisamente por eso se le apodaba el soberbio. Y si nos vamos a la segunda teoría de que no fue un golpe el que destruye la monarquía, sino más bien es la evolución, pues también en cierta parte se le debe a la soberbia de ese rey, ya que fue avanzando hacia lo que es la segunda etapa de Roma, que es la república. Y posteriormente vamos a continuar con el tema de lo que es el Senado. De manera específica, el Senado era un consejo de ancianos y patricios cuya principal función o tarea principal consistía en asesorar al rey. Se habla de los inicios del Senado, se constituía por 100 senadores, y al llegar Tarquino duplica este número y ya existía el doble de senadores. El primer senador que aparece en la historia es llamado Princeps Senantus, a quien se le reconocía como jefe y representante del Senado. Sin embargo, no presidía las sesiones, sino más bien esta encomienda estaba en manos del magistrado que realizaba la convocatoria. Es decir, cada sesión era el resultado de la convocatoria de uno de los magistrados. En un principio, los tributos en la plebe no estaban autorizados para participar de estas sesiones,
pero al pasar el tiempo fueron autorizados tanto como para convocarlas, así como para presidirlas. Como la religión en Roma era importante, las sesiones senatoriales iniciaban después de haber invocado los auspicios divinos. Se rendió un informe por parte del presidente acerca de los motivos de la sesión, se discutían las propuestas y a continuación se llevaba a cabo la votación de los senadores, de acuerdo al orden en el que aparecían estos últimos en el álbum senatorio. El álbum senatorium, por su parte, se integraba siguiendo la jerarquía de los cargos que hubieran desempeñado los magistrados como censores, cónsules, pretores, ediles, curules, ediles de la plebe, tributos, cuestores y finalmente se colocaban a todos aquellos que no habían ejercido cargo de magistrado. Como podemos observar, el Senado era una asamblea deliberadora encargada de encauzar la política. Su influencia fue importante para que cayera la monarquía. La duración de la encomienda o cargo era por 1 año y generalmente estaban fuera de Roma y al frente de los ejércitos. Vamos a irnos rapidito porque estamos a nada de que ingrese la nueva o nuevo profesor. Por su parte, los comicios en Roma, por un periodo largo, ejerció el poder de forma directa a través de los comicios populares, es decir, las reuniones del pueblo se llamaban comicios y se realizaban por curias, como ya lo pudimos ver. Existieron 2 tipos de comicios, que fueron los comicios llamados comicios por curias y los comicios llamados comicios por centuriados. Los comicios por curias estaban divididos en 30 curias, eran convocados para tratar temas de derecho privado relacionados generalmente con la religión, mismos que se reían en un foro, lugar llamado comitium. Por tal motivo recibían el nombre de comicios por curias. Tanto la convocatoria como el proyecto de ley corrían a cargo del rey, mismo que debía darse a conocer con 17 días de antelación mínimo. Por lo que respecta a los comicios, la votación tenía lugar por curias y cada una de ellas, el voto se contaba de manera individual con el objeto de conocer el sentir de la curia. Y estas votaciones no se podían llevar a cabo ni en días nefastos ni en días de mercado. Las opciones de votación existentes eran voto afirmativo, rechazo del proyecto o abstención. Eso hasta la fecha lo tenemos también. A favor, en contra o se abstiene uno de votar. Esto en materia legislativa. Los escrutadores computaban los votos y el magistrado interrogaba esto sucesivamente, quienes al final de esto cantaba el voto de su curia. Recordemos también que los patricios eran quienes ejercían una mayor influencia en los comicios. También, a medida que la población de Roma crecía, se incrementaban las cantidades de las curias. Los comicios centuriados, por su parte, tenían como atribución designar a los magistrados mayores, quienes estos iban a ser cúrules, pretores, censores y la tributa, es decir, a los magistrados inferiores y a los miembros colegiados sacerdotales. La comitia centuriata se reunía bajo las armas en el campo Marte. La unidad del voto era la centuria, aun cuando la votación se hacía del mismo modo que en los comicios por curia.
El sentido del voto se determinaba por mayoría y la votación comenzaba por las 18 curas de los caballeros, siendo las primeras en votar las 6 del patriarcado, después votaban las 80 curias de infantería de la primera clase y a las que se hallaban adscritas las 2 centurias de carpinteros y herreros, es decir, también iban conforme a la clase social. Y hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a continuar con la siguiente clase con lo que ya es la caída de Roma, cómo pasamos la caída de la monarquía, cómo pasamos de una monarquía a una república, pero de tarea, chicos, se les va a quedar para que podamos participar precisamente un ensayo sobre la vida y obra de alguno de los monarcas romanos. Recordamos que fueron 7, entonces tienen para elegir e investigar alguno, el que quieran. Me gustaría que no fuera el mismo. Hay 7 para que puedan elegir y poder comentar un poquito de la historia y que no se haga tan teórica la clase. Entonces esa sería su tarea. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no pueden encender sus micrófonos, pueden escribirlo en el chat, por favor.